Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música, de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hay gente que habla de la industria y hay gente que la construye desde abajo, concierto a concierto. El invitado de hoy pertenece a esa segunda categoría, la de los que han aprendido este oficio pegando carteles, cargando equipos y entendiendo que todo se empieza en un escenario, no en una pantalla. Más de 2 décadas después, aquel recorrido se ha convertido en Panda Artists, una estructura global que opera en varios continentes y que ha llevado miles de conciertos a todo tipo de públicos. Pero lo interesante no es solo el volumen, es la manera, una mezcla de intuición, trabajo y una filosofía muy clara de hacer antes que imaginar. Ha transitado del underground al mainstream sin perder del todo la esencia, trabajando con artistas de mundos muy distintos y entendiendo la música como algo vivo, que se construye en la carretera y en el contacto directo con la gente. Hoy vamos a hablar de todo eso, de conciertos, de artistas, de industria y de lo que hay detrás de cada decisión. Un placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y el testimonio de Pau Vargas. Bienvenido, Pau. Buenos días, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Te he dicho fuera de micro, eso que bueno, al final hemos coincidido poco, pero bueno, siempre he seguido las cosas que haces y bueno, cuando preparo las entrevistas ahora, pues que tengo este privilegio, ¿no? Que al final no solamente de acercarme a gente que respetas profesionalmente, sino digamos que sumergirte en la carrera profesional de cada uno, y la verdad es que la tuya es, bueno, pues hay muchos paralelismos. Me gusta mucho eso de lo que decíamos fuera, no hemos estudiado ningún máster en music business ni nada de eso, nos lo hemos hecho, nos lo hemos currado, pero bueno, así que estamos aquí, así que nada, bienvenido, un auténtico placer. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, lo dicho, empiezas pegando carteles, ¿no? En tu Girona natal. ¿Qué queda de ese chaval que pegaba carteles al Pau de hoy? Creo que queda mucho, queda mucho, lejanamente, pero queda mucho. En verdad, el tema de los carteles fue como la segunda parte, cuando ya dije, yo creo que tendría que empezar a pagar algo con todo esto que hago, de los conciertos y de buscar conciertos y de organizar conciertos e ir a muchos conciertos. Y empecé, tenía un proyecto con 4 amigos que se llamaba Del 4, y ahí empezamos a hacer algunas fiestas, algunos conciertos, algunas cosas, ya como con la idea de ser profesionales o intentar pagar algo de nuestros gastos mensuales y no tener que estar pidiendo en casa, porque en casa tampoco había, así que... y ahí el primer concierto fue muy bien. Lo disfrutamos, lo celebramos con una cena, y después dije, vale, esto no sé si va a ser siempre así, pero hay que buscarse algo. Entonces empecé a programar en una sala muy pequeñita, se llama 9 Zeppelin, y ahí empecé a conocer a muchísima gente y empecé a pegar carteles, no solo para nosotros, sino para otra gente. Aprovechando ya que llevas el cubo, claro, ¿no? Y la escoba, claro. Sí, y de hecho en esa época conocían muchísima gente, y te voy a decir que la persona que me enseñó a hacer cola casera, ¿sí?, es Novi de Granada, sí, que vino con PPM a tocar a la sala y me dijo, no, los carteles no se pegan así, amigos, se pegan así y se hace esto, esta es la medida, no sé qué, y hacíamos cola casera con, sí, sosa cáustica, ya no me acuerdo, harina, sosa cáustica y agua, y la liábamos pardísima, ¿sí? Y te ha hecho eso quizás mantener una actitud siempre representas en muchas cosas el hazlo tú mismo, ¿no? ¿Qué significa para ti el hazlo tú mismo? La libertad. La libertad de no tener que pedir permiso, la libertad de poder hacer como tú crees que hay que hacer, permitirte la equivocación, el error y el aprendizaje continuo. Creo que cuando tú lo haces y lo vives, es mucho más fácil después de entender por qué se hacen las cosas de una manera o de otra. Y a veces también por qué no se pueden hacer de otra manera, ¿no? Muchas veces la consecuencia o el aprendizaje es, bueno,
pues no ha ido tan mal, no era tan loco, no era el no todo el día no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. El no todo el rato están diciendo no puedes hacer, no vas a conseguir nunca, no vas a hacer. Yo llevo toda la vida con el no en mi cara y es como, bueno, aparte ese no, haz cosas, equivócate, no pasa nada. Como dice mi mujer, no somos ni cirujanos ni nadie se está muriendo en el quirófano, así que puedes hacer eso, ¿no? Pues es el aprendizaje de cómo hacer, de cómo avanzar, de cómo crecer, de cómo hacer cosas diferentes. Claro. Siempre con el do yourself, al final, de hacerlo tú mismo, es buscar el camino para hacértelo. Sí. Porque muchas veces, si tú quieres ir por el mismo camino que va todo el mundo, ahí hay mucha gente. Totalmente. Hay mucha gente y es muy aburrido también. Totalmente. Porque tienes que pedir permiso para que te dejen pasar. Totalmente. Yo prefiero coger una carretera secundaria y ver las vistas y aprender no ir por la autopista todo el día. O sea, si te gusta más la libertad que el pragmatismo, casi. Sí, sí, sin duda. Bueno, has pasado del Gazteche al estadio, de la sala esta que nos hablas en Girona, a venues, cuando ahora ya se llaman venues, ya no son salas grandes, son venues. ¿Qué no debería perderse nunca de esos espíritus de los inicios del Gazteche, de la sala pequeña? Es que yo creo que es circular. Creo que cuando estás trabajando en salas pequeñas, en bares, en Gazteches ocupas y todo esto, o empiezas o organizas, creo que el camino también es dar visibilidad a esa cultura, ese underground, darle visibilidad y llevarlo a grandes escenarios es como muy motivante, pero a la vez cuando estás ahí no quedarte ahí, que no sea un estanque eso, que sea algo que digas, bueno, el agua llega aquí, pero luego baja, ¿no? Es un círculo. Para mí, estar haciendo estadios como vamos a hacer este año es maravilloso, pero es igual de maravilloso organizar un concierto en un restaurante, o en un bar, o en cualquier sitio que te dejen tocar y llevar tu discurso musical al público, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y muy enriquecedor a la hora de trabajar. ¿Y dónde has aprendido más, en la oficina o en una furgoneta? En una furgoneta. Siempre. Sí. Kilómetros de música es nuestra frase y creemos firmemente en eso porque al final, cuando tú estás en una furgoneta, estás pasando muchísimas cosas. Estás yendo a lugares que seguramente vas a conocer a gente diferente. Estás aprendiendo en cada parada que haces, en cada comida, en cada hotel o en cada no hotel, en cada vez que te toca dormir en la furgoneta porque no hay hotel o porque el promotor ha desaparecido o porque solo habéis 6 plazas y sois 10. Ese tipo de cosas. Creo que aprendes muchísimo en el camino. El camino para mí es el objetivo más que a dónde vas. Cuando llegas, al concierto puede estar o no. Hace unos años trabajamos con una banda que una oficina bastante grande les organizó una gira que cuando llegaron no había otra banda tocando. Pero el viaje de ir hasta ahí y aprender con quién trabajas, cómo trabajas, qué haces, qué tal, creo que es muy interesante y esto es un poco... Totalmente. Bueno, y echando la vista atrás, ¿qué crees que es más fácil? ¿Hoy es más fácil empezar o es más difícil destacar? Destacar es lo que la gente se centra, ¿no? Como lo viral, no sé qué pasa y tal. Parece que si no tienes números no existes. Y es verdad que eso es como importante, yo no le quito la importancia y tal, pero es bastante aburrido y es bastante esclavo para los artistas, sobre todo porque los artistas, aparte de vivir, tener vivencias, poder contarlas en la música, componerlas, estrujarse el cerebro y la emoción al máximo para sacar esos sonidos y esas canciones, encima tienen que estar creando contenido, tienen que estar haciendo estrategias, o sea, que luego para mí es todo mentira, es todo mentira, porque yo lo que he vivido en mi experiencia es que lo viral se hace más que tú lo haces. Entonces, yo creo que el camino es lo que te va diciendo, bueno, ahora pasa esto, ahora pasa aquello, ahora no sé qué. En una casualidad puedes hacer un post en Instagram y funciona y no sabes muy bien por qué. Esto que se estudia, ¿no? Lo viral, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la estrategia digital? ¿Cuál es no sé qué? Al final la estrategia es básica. Y esto no ha cambiado en ningún momento desde que yo estoy en la música. Y es hacer buenas canciones
y enseñarlas. Sí. Y eso es la estrategia. Sí. Luego, ¿qué vas haciendo? ¿Cómo vas haciendo? Ahí tienes más capacidades, tienes menos capacidades, tienes una herramienta que es un Instagram, tienes una herramienta que es Spotify, tienes una herramienta que es lo que sea, que en tu barrio hay un gasteche, un bar, un pub o lo que sea, un sitio donde te dejan tocar y haces. Es hacer. Eso es la estrategia, hacer. Sí. Cuantos más haces, más fácil. Y sobre todo, no esperar que vaya a pasar algo con lo que estás haciendo, sino hacerlo porque es lo que te apetece hacerlo. Sí. Y luego pasan cosas. Claro. Sí, generar un envoltorio alrededor de la música, ¿no? Que al final es utilizar todos esos recursos. Lo que tú dices, pues al final ahí donde menos te lo esperas funciona, no funciona, pero no es algo que se busca, sino que se encuentra, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es que es así. Fíjate, ¿no? Que las grandes discográficas, los grandes éxitos rotundos, que tú has vivido muchos de ellos, yo no sé si tú lo tenías tan claro que iba a pasar, pero a mí cuando me ha pasado era más de casualidad que de tal. Sí. Y yo he jugado 20 partidos y 2 he ganado, sí. Pero 8 nadie se sabe de aquello. Totalmente. Entonces, esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que muchas veces dices, ¡buah! Es que mira lo que ha pasado. Te fijas en el que ha funcionado. Y los otros 100 que no han funcionado, los otros 1000, los otros 10.000, los otros millones que no han funcionado. Es que el objetivo es eso, el camino, ¿no? Un poco de seguir haciendo. Bueno, Panda Artists, yo creo, bueno, está claro que es más que una empresa, ¿no? Es una forma casi de entender la música. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo defines tu mundo? Bueno, yo estoy aquí de casualidad. Yo empecé a organizar conciertos en mi instituto para recaudar dinero para Nicaragua, para Chiapas, para todo lo que podíamos, todo lo que estábamos militando y haciendo en esa época, con 17, mi primer concierto creo que era con 16, era para una colla gigantera de un pueblo que se llama Vilubí d'Onyar, en Girona, y éramos un montón de zumbaos, que había un zumbao mayor que falleció hace un tiempo, que nos dijo, ¿vais a conciertos? ¿Queréis hacer conciertos? Vamos a hacerlo. Y éramos una colla de gegants, lo hicimos, nos fue fatal, fue súper divertido. Nos robaron, nos hicieron de todo, llevamos a la banda estrella que para nosotros en aquel momento era La Luz, que era Spirit, y de ahí empezaron a pasar un montón de cosas. Y eso es un poco lo que he intentado llevar a día de hoy, ¿no? Un grupo de amigos haciendo proyectos, intentando crear cosas y crear redes y viajar y aprender y disfrutar un poco de eso. Y eso ahora mismo, este año creo que ya llevamos 21 años de Panda, en dos bloques, que es Panda Artists y Panda Management y Panda Artists, que es como la segunda parte, que es donde estamos ahora. Yo siempre he tenido socios, siempre he querido y he querido tener socios. En la primera parte yo empecé solito después de tener otra empresa que se llamaba La Clau, que hacíamos más producción y nos enfocábamos más a la parte técnica y a organizar cosas. Y yo ya me quería dedicar a hacer management y empecé con Ariana Pollo y Berry Charraca haciendo una pequeña oficina yo solo, haciéndomelo todo. Y poquito a poco me junté con 2 amigos, hicimos un montón de locuras, muchas salieron mal, muchas salieron bien, y empezamos a hacer cosas en común. Eso cambió, cogimos una sala, esa misma sala que empecé en Girona, yo luego la cogí y la convertimos en la sala Vietnam, hicimos un montón de bolos, cogimos un bar también porque como intentando generar un poco de escena, todo salió bastante agotador, voy a decir, más que mal, voy a decir que agotador. Y luego ya me junté con otro amigo, Aureli, empezamos a hacer las cosas de diferente manera y aprendiendo de todos los errores que habíamos tenido y aprovechando todo lo que habíamos aprendido. Y de ahí saltamos a crecer muchísimo ya. Entonces empezó a entrar mucha gente a trabajar con nosotros, Mitri, Archai, Azo, Bruna, Laia. Bueno, empezamos a hacer un grupo, somos un grupo de 20 y pico personas trabajando a día de hoy. Somos 6 socios. Yo el año pasado tenía una cosa que tenía muy dentro, era que quería compartir esto con toda la gente que estaba haciendo posible todo lo de Panda.
lo conseguí el año pasado después de buscar 1.000.000 de veces cómo era la fórmula. La encontramos, ahora somos un grupo de amigos que está intentando hacer las cosas mejor. Y lo que veo es que somos una empresa muy horizontal, con muchas ganas de aprender y de apretar a todos nuestros artistas, ¿no? Y hablas mucho, hablas de ese grupo de amigos, al final hablas mucho de equipo, ¿no? ¿Qué hace que un equipo funcione en este negocio a día de hoy? Yo creo que tiene que haber una motivación. Y tiene que haber una motivación para que la música sea para ti algo, ¿no? Que te lleve a moverte, a levantarte cada mañana y a intentar esas 14, 15 horas que trabajas cada día, que te aporten algo más que no es solo trabajo, ¿no? Creo que eso, esa motivación que tengas personalmente, cuando la pones en una mesa y hay 6 o 7 personas que piensan lo mismo, lo viven muy parecido a ti, es lo que hace que vayan funcionando, porque de ahí generas un montón de dinámicas, inspiración, motivación, que te lleva a conseguir cosas y sobre todo a hacer muchas cosas. Claro. Y aprovechar las que salen bien, aprovecharlas y aprovecharlas mucho también para llegar ahí, ¿no? A esa parte de equipo, de comunicación interna, de saber a qué estamos, con una mira. Yo con Archai y con Mitri no sé cuántos años ya llevo trabajando. Yo les miro, me ven, saben lo que voy a decir, yo sé lo que van a decir ellos, sabemos dónde estamos, qué queremos. Con Azo lo mismo. Azo es uno de los socios de Panda, empezó llevando el merchandising de uno de los artistas de Panda y acabó siendo manager de un montón de artistas y tal, pues así un poco todos, ¿no? Pues Mitri, que es el más antiguo, también lleva conmigo desde antes de esto. Nos conocemos, él era manager de una banda de blues, y bueno, es que hemos hecho de todo y de todo tipo, vamos. ¿Y cómo se gestiona una estructura que opera en tantos territorios? Eso es lo más complicado. Sí. Es lo más complicado porque nosotros nacimos en Girona, pero yo rápidamente me conecté mucho con la música y el underground vasco. Entonces yo ya empecé a viajar mucho al País Vasco. Me motivaba mucho la combinación de militancia y de industria y cómo hacer y cómo aprender de toda la gente de Sanosenki, de Fermín, de Hitu, de todos estos. Empezaron a enseñar mucho. Luego con gente de Cataluña, con propaganda, empezamos a hacer un montón de cosas y ahí empezamos a aprender muchísimo de la industria a la vez que estábamos haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Y es verdad que yo siempre he tenido una parte como muy militante a la vez, que me gustaba mucho todo tipo de música y siempre he investigado mucho sobre otros estilos. Me ha gustado el pop desde pequeño, a la vez que escuchaba death metal y podía combinar mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí empiezas a aprender mucho cómo lo hacen en otros lugares, lo llevas a tu casa, lo cocinas y te sale otra cosa diferente, ¿no? Y creo que en ese aprendizaje, en esa adaptación de lo que tú estás haciendo y cómo has visto que lo hacen otra gente, acabas haciendo una cosa que acaba funcionando en diferentes territorios tan especiales como puede ser Cataluña, País Vasco, España, Latinoamérica, que hemos hecho mucho. Cuando intentamos abrir la oficina en Macao con unos amigos, un chico de Girona que vivía en Macao y otro de Houston que vivían en Macao, y abrimos esa oficina que estuvo abierta 3 años. Hacíamos un montón de giras en Asia y todo esto, y era como, bueno, vamos haciendo esto, ¿cómo se hará? No tenemos ni idea, pero, oye, intentemos no perder mucho dinero. Vale, intentemos no perder mucho dinero. Oye, que hemos conseguido una subvención del gobierno de Macao, vámonos a Austin a montar una feria. Y éramos los únicos que teníamos un stand en el Subway. Era como cosas así, ¿no? Pues hacer las cosas un poquito, probándolas y ensayo-error. Totalmente. Bueno, has trabajado con perfiles, y trabajas con perfiles muy distintos, ¿no? Desde Berry Charrac hasta Love of Lesbian. ¿Qué tienen en común los artistas que funcionan? La actitud. Creo que la actitud está delante de... Bueno, vamos a hacerlo. Mira, Love of Lesbian, yo llevo 6 años ahora trabajando con ellos.
ellos tienen la sensación que yo les estoy como echando la bronca a veces de que no pican bastante piedra, que no sé qué. Y es todo lo contrario, son unos hard workers increíbles. Es un equipo de gente que está todo el rato pensando en su proyecto. Hacen un montón de cosas, pero siempre tienen como la sensación de que no. Y digo, no, si tenéis una actitud de trabajo, si yo me voy con vosotros a donde queráis, si es que es increíble. Y esa misma actitud tenían las bandas o han estado con nosotros un montón de bandas que han tenido actitudes parecidas, como Sociedad Alcohólica, como Anati Youth, como las Maruja Limón, que se están comiendo el mundo ahora mismo. No sé, hemos trabajado con tantos. Ariana Puyo en su día, los primeros conciertos que yo le cerré a Ari eran en Estados Unidos, en Los Ángeles y tal, y era como... Oye, que yo solo he hecho que mandar muchísimos mails de madrugada, inventarme cosas y mandar y dar la chapa. Entonces, yo creo que el éxito, las cosas que funcionan, que eso también es muy, entre comillas, lo que tienes es actitud, es ganas de hacerlas, ganas de tal. En el momento que dices, yo ya no sé si quiero hacer esto, pues casi es mejor que no lo hagas, o tiene que tener un sentido de por qué lo haces, ¿no? Ayer estuve en una comida con diferentes artistas que han llegado a mi vida últimamente y que me parecen súper interesantes, pero están todos como en fases muy embrionarias en sus proyectos. Y yo decía, no, es que yo creo que lo que hay que hacer es hacer y ver y disfrutar de lo que estás haciendo, para que eso vaya pasando. Y una cosa, a veces, ayer poníamos el ejemplo de una ciudad pequeñita de España, que decíamos, da igual ese concierto, que van a ir 2 personas o 14, pero lo importante es por qué lo estás haciendo. Porque estás de camino a Vigo, o porque estás de camino a Cádiz, o porque estás de no sé qué. Eso tiene un sentido, ¿no? Y creo que ese sentido tiene que también que ser el camino de llegar a ese lugar y que pasen algunas cosas y luego te van a pasar otras. Y eso es lo que hace que creo que no funcionen. ¿Por qué muchas bandas les pasan cosas? Porque tienen buenas canciones y hacen cosas. Entonces, cuando juntas esas 2 cosas, te pasan miles de cosas. ¿Qué no le habrá pasado a León Benavente? Que antes de ser León Benavente ya eran musicazos y habían girado con no sé cuántas bandas y no sé cuántos. Pues es que les ha pasado de todo. Y claro, es que, ¿cómo no les va a pasar cosas buenas? Es que han hecho tantas cosas, ¿cómo no les va a pasar? Totalmente. ¿Se construyen carreras o se acompañan procesos? Yo creo que se acompañan procesos. Sí. Construir carreras, creo que lo de carreras está un poco manoseado, porque tengo la sensación de que lo de construir carreras es como que quieres... el objetivo está demasiado claro. ¿Sabes? Como yo construyo una carrera porque quiero hacer esto. Bueno, eso es lo que tú quieres. ¿Cuántos hay que no? Eso te lo va a decir el público, lo que va a ser tu carrera. Creo que nuestro trabajo como management es empujar a que la gente haga cosas, a que les pasen cosas, a que no tengan miedo, a que se sientan acompañados, se sientan reforzados, que no pasa nada, que no es tan importante nada, que lo importante es hacerlo y ver que está pasando alguna cosa para que tú acabe pasando otra, ¿no? Creo que eso es un poco lo de acompañar carreras o acompañar en procesos, más bien. ¿Y qué es lo que miras cuando decides apostar por un artista? La actitud. De hecho, ahora mismo estoy haciendo reuniones con artistas y he fichado artistas casi sin escuchar su música. Quería verles en directo, quería que me sentaran en una mesa y que me hablaran de lo que vivían y de cómo lo vivían. Porque... Por ejemplo, ahora acabo de fichar a Ricardo Moya, al del Sentido de la Birra. Sí, y estuvo aquí hace... Sí, lo vi estos días que estaba saseando también. Ricardo, por ejemplo, me encantó en la conversación. Hace 2 años tuvimos una reunión con él y en ese momento no cuadró porque la persona que estaba como pendiente de hacer eso decidió que no le cuadraba en ese momento. Y ahora cuando me reuní con él, que vino por un artista de la oficina que se llama Angie Sánchez también, que es maravillosa, cuando me senté con él es cuando me convenció. Porque musicalmente puedes hacer cosas maravillosas, pero ¿qué tienes tú de vida? ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué es lo que te motiva? Y cuando me empezó a contar sus historias de cuando se fue a vivir a México, tal, le pasó esto, le daba aquello, no sé qué, pum, fue como...
Ok. Está tan loco como yo, perfecto. Al carro. Sí, vamos con ello. Totalmente. Bueno, bueno, Panda es el directo es el ADN natural. ¿Crees, te lo habrán preguntado mucho últimamente, aquí se ha preguntado, que estamos ante una burbuja del directo? Sí. Aplicado también eso que se ha perdido, hay cachés que no tienen ningún sentido. Eso es verdad. Hay una inyección también del tema de las deducciones fiscales y todo esto, que tanto se habla y que es una cosa que creo que hay que revisar y que es muy interesante que se ayude y que tal. Pero yo sí creo que hay una burbuja del directo como efecto de los grandes festivales, ¿no? Hay muchos festivales. Creo que también se está como reajustando todo también. Creo que el futuro viene a festivales de 2.500, 3.000 personas, que es los festivales agradables que puedes ir, disfrutarlos como público y como artista. Ya las cosas tan grandes están como presionando demasiado al público, al negocio, sí. Necesitas un 40% del presupuesto pagado por sponsors, tienes que ir a hablar con marcas, no sé qué, es todo como muy agresivo. Y tú no estás en un festival como estabas hace 25 años en el Dr. Music. Tú ibas y había un montón de cosas y era el gran primer festival y estaban allí tirado en el césped mirando la montaña y poniéndote pendientes, pero no es la agresividad que hay ahora de impactos todo el rato, no es que tómate una cerveza pero entra en un sorteo de unos cuantos. Es como, por favor, que me quiero tomar una cerveza, déjame tranquilo. ¿Sabes? Creo que se está presionando mucho al público y esto también con el tema de las deducciones fiscales y todo esto, que encima es una cosa que también que se juega y que todos jugamos y que es muy interesante que se ayude así a la música, igual que ha pasado en el cine, igual que pasa en otras industrias. Creo que es muy interesante y a la vez creo que es muy peligroso y que hace que, por ejemplo, yo que viví el boom de la música en catalán, todas las ayudas de la Generalitat que se daban, no sé qué, generó mucha ayuda para los primeros y fue como, qué bien que todos los artistas en catalán, Sopa de Cabra, Sant Traí, todas estas cosas eran maravillosas lo que pasaba. Y a la vez hubo una segunda que se generó una industria especialista en pedir subvenciones, en tener tantos discos. Y ya no se miraba qué calidad artística había, sino era tantos discos tengo que sacar, tanta subvención voy a cobrar, tanto no sé qué, y esto es lo que hago. Y luego se pasaba la responsabilidad al artista, ¿no? Creo que estamos en un poquito así, ¿no? Que ni es necesario tantos cachés, ni creo que los festivales tienen que marcarte tu carrera. Es decir, tú no puedes ir a tocar, a presentar tu disco a no sé qué ciudad, porque primero tienes que hacer mi festival, porque yo tengo que vender tantos tickets y luego vas tú y no vendes tus tickets. Creo que el círculo natural y el crecimiento natural debería ser: primero vas a la sala, llenas, haces fans y luego vas a un festival. Y no haces todos los festivales. Y no solo te conviertes en una orquesta de verano trabajando en todos los festivales. Tienes que ir a festivales, pero contados. Tienes que hacer y ofrecer cosas diferentes a tu público y al festival. Y no todos los festivales, la misma programación, los mismos artistas, sea de la escena que sea, ¿eh? Porque sí. El indie le pasa lo mismo, el heavy, el metal. Dices, hostia, necesitamos invertir en salas, más que invertir en festivales. Necesitamos generar espacios donde la gente pueda ir a desarrollar y a tener intercambios. Necesitamos esta cosa que Euskal Herria tiene de un montón de lugares, lo tenía, porque se están perdiendo también los gazteches, todo este tipo de cosas que era... ¿Por qué las bandas vascas sonaban increíblemente mejor que cualquier otro del resto de estado? Porque cuando salían y tú llegaban a Madrid, a Barcelona, a Granada, ya llevan 40 bolos. Esos eran los 40 a los 60. Entonces, las otras bandas llevaban 10. Y es como, para encontrarte una banda como Gatramers, que os sonaba increíble, es que, claro, se habían pegado 60 bolos en Europa. Pero para llegar a eso es que tienen que estar tan locos como para hacerlo. Entonces, esto creo que también es un poco
lo que te lleva a que el tema de los festivales y el directo creo que está siendo una burbuja. No, estoy contigo que yo creo que estamos ya en un proceso de cambio de esa, sobre todo de lo que conlleva todo el tema de macrofestivales y tal, que yo creo que ya se ha ido a madre y entiendo y comparto también, ¿no?, la vuelta quizás a un formato más pequeño, festivales más acogedores para tanto el artista, para el público. Pero en todo este proceso lo que evidentemente ha estado tocado es la cultura de salas, ¿no? Las salas. Yo, como también profesional del sector y viendo a grupos salir, ¿no crees que también las salas, esas salas tan importantes como tú empezaste, todos empezaron todas mis bandas? Yo siempre me acuerdo de ese año de Australian Blonde, del Pizza Pop, que se hicieron como 150 conciertos en un año, en un 127, o sea, así, que iban a las salas, que iban al Código de Barras en Almansa, les pagaban 30.000 pesetas, tal esto. Ahora mismo salir de Madrid o de cualquier ciudad a una sala es un menos 1.500 euros, ¿no? Peajes, el alquiler de la sala, todo esto. ¿Crees que esa cultura de salas puede volver y se puede recuperar esa cierta hostilidad que al final está generando también en los artistas, ¿no? Decir, joder, es que no me merece la pena salir porque salgo perdiendo siempre, ¿no? Mira, yo me acuerdo de esas giras, Australian Blonde, yo por ejemplo les programé varias veces, y tengo varias memorias así, y por poner a Australian Blonde como ejemplo. Yo tengo el recuerdo de que ellos llegaban y era una banda increíble, que ya sonaban por todos lados, que ya estaban en Radio 3 como locos, y todos estábamos, wow, que viene, tal, no sé qué. Luego el anuncio, tal, no sé, todas estas cosas, boom, esos booms, ¿no? Cuando llegaban, seguramente esa banda no gastaba ni un tercio de lo que se gasta hoy en día una banda que vende 10.000 veces menos tickets. Entonces, todo se ha profesionalizado. Ahora llevas técnico, ahora llevas un chofer, ahora alquilas una furgoneta que esté muy bien, ahora no sé qué, ahora cenas, ahora duermes en un lugar decente, tienes agua caliente y tienes cama. Todo esto antes no pasaba. Entonces, eso también es como que hemos mejorado y como que es más cómodo o participar en la música de esta manera, y llevas un técnico y le das de alta y no sé qué, y todas estas cosas que antes no pasaban. Hacen que también sea mucho más complicado que el Excel de positivo. Entonces, en ese caso pasa que claro, lo de antes estaba muy bien porque pasaban un montón de cosas y a la vez las bandas no gastaban tanto. Claro. Creo que, por un lado, tiene que volver a haber muchos espacios donde se haga música en directo. Tenemos que, la industria, decidir si queremos que haya espacios que haya música en directo. Y decidirlos y hacerlos, y ir a los bares y que nos programen, y pedir permiso a los ayuntamientos y que den permiso para que la cultura se lleve a cabo. Ese tipo de cosas tienen que pasar, y que haya ayudas de todo tipo. Ya económicas sería genial, evidentemente, pero ya solo la ayuda de que te dejen hacer un show, ¿no? De que no sea, no, hacer un show y te vengo con la policía aquí, te cierro porque no sé qué, ayuda a esa sala a que pueda hacer. Quizá también no hay que hacerlos a las 10 de la noche, y los conciertos tienen que ser a las 8. Sí. ¿Sabes? Como en Europa. Sí. Tú vas a Alemania y puedes ver un concierto a las 8 porque es cultura. No tiene que ser juerga. Es que también son cosas diferentes, y que ayer también lo hablábamos en la comunidad esta. La fiesta es una cosa y la cultura es otra. Y la música no tiene por qué ser a las 12 de la noche. Puede ser a las 8 de la tarde o puede ser a las 12 del mediodía. Cada vez estamos viendo que hay más formatos posibles. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también las bandas tienen que ver si es tan necesario llevar esa profesionalidad para que te vean 50 personas, ¿no? ¿Cuál es la medida, ¿no? Y cómo hacer para que tocar con una batería que no esté tan bien y que te la pongan en el local. Cómo hacer que no sé qué, cómo hacer que pasen cosas de una manera. Es verdad que técnicamente hoy en día una persona sola con 2 pedales puede hacer maravillas que antes no se podía. Entonces, eso también creo que la gente lo va a experimentar, que eso se va a poder hacer de otra manera. Total. Bueno, trabajas en Latinoamérica, Asia, Europa. ¿Qué cambia realmente entre los mercados? Cambian maneras dentro de un marco estatal, como puede ser Andalucía, País Vasco, cambian muchísimo ya. Son mundos diferentes. Cuando te vas a Latinoamérica, no es lo mismo México que Chile, y no es lo mismo Chile que Buenos Aires,
que Argentina, y no es lo mismo que Paraguay o que Bolivia, que yo no he girado por allí, pero he viajado. Son cosas diferentes, pero al final todo va de lo mismo. Vendes tickets, funcionas, giras, festivales, hay los mismos. Hay cuestiones culturales que te implican una cosa o la otra, ¿no? Por ejemplo, el mejor público del mundo es el mexicano. Nadie lo duda, creo que es que 100 mexicanos hacen más ruido que 20.000 catalanes, ¿no? Sí. En ese sentido. Creo que eso es muy te ayuda muchísimo, ¿no? A la banda, a la oficina, a emocionarte, tal. Creo que no hay tantas diferencias, pero sí que hay algunos matices, ¿no? Por ejemplo, creo que las promos, cómo se trabaja el marketing y cómo se trabaja la manera de difundir en Latinoamérica es más creativa. Es como que se busca más la vida y la manera de llegar a las cosas y todo eso. Nosotros acabamos de fichar, por ejemplo, a una persona de comunicación colombiana que viene de Bogotá, directa a vivir en Barcelona, y es porque también estábamos buscando maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Por no seguir todo el rato con la autovía que estábamos hablando antes, ¿no? Pues coger esos caminos secundarios, esas carreteras secundarias para llegar al mismo lugar. Creo que la diferencia está ahí, ¿no? De esos matices. Luego, cuando tú eres muy grande en México, te va muy bien, como cuando te va muy bien en España, y ya está. Y hay cosas que, por ejemplo, hay bandas que se empeñan en que funcionen en un lugar y no funcionan, y hay lugares que funcionan si no sabes muy bien por qué. ¿Por qué funcionan los Bo Lesbian como funcionan en México? Pues pregúntale a los mexicanos, pero están allí como locos. Y luego yo he ido con otras bandas y no les funciona igual. Pues bueno, pues no te funciona. Totalmente. ¿Qué has aprendido de trabajar fuera que aquí aún no aplicamos? El acceso directo a las carreteras secundarias. Esto no funciona por aquí, vamos a estar. No tenemos platica, pues vamos a hacerlo por acá. No hay plata, hay creatividad. Eso es lo que más he aprendido de todos los viajes que he hecho, ¿eh? No solo en Latinoamérica, en Asia y también internamente en el Estado. ¿Y la globalización ayuda o diluye escenas? La globalización ayuda, pero también mata. Porque luego es un poco como la comida, ¿no? O esto que se decía antes, se decía mucho, ¿no? Cuando eras pequeño. El nacionalismo se cura viajando. Yo nacionalista no he sido nunca, independentista hace muchos años. Pero creo que viajando es como cuando tú aprendes mucho, ¿no? Pues yo lo que quiero es irme a Cádiz y comerme cierta comida. Y quiero escuchar cierta banda tocando y haciendo lo que está haciendo de la manera que lo está haciendo. Cuando la banda de Cádiz suena lo mismo que la banda de Hamburgo, y la de Hamburgo suena lo mismo que la banda de Buenos Aires, y la de Buenos Aires suena lo mismo que la de Chicago, y Chicago suena igual que Tokio, dices, hostia, esto es un poco aburrido. Porque no hay esos matices, ¿no? Esa cosa creo que no ayuda tanto. Creo que debería tener un poquito más, ser conscientes de lo que tú eres, ¿no? Claro. Ser una banda de aquí tiene que tener algo tuyo, que suene a ti. No que suene a cualquiera, ¿no? Vas a las ciudades del mundo y da igual el centro de la ciudad que vayas, ya son todas las mismas tiendas multinacionales, las mismas ropas, las mismas comidas, los mismos éxitos musicales o de cine o lo que sea, y es todo como muy homogéneo. Yo creo más en que no sean homogéneas las cosas, y por eso creo que la globalización ayuda a que te puedes ir a otros lugares y puedes mandar un link de Spotify y todo el mundo entiende lo que es Spotify, y a la vez me gustaría que cuando voy a un sitio poder escuchar a no sé qué banda argentina que suena a banda argentina. Yeah, totalmente. Y bueno, vienes del underground, pero estás trabajando ahora a gran escala, ¿no? ¿Se puede mantener la esencia? Ahí está el desafío más importante, en no perder la esencia, en intentarlo como mínimo. Sí, buscar el equilibrio entre independencia y estructura, ¿no? También, claro, ¿no? Porque claro.
hablar de una estructura, claro. Panda ahora mismo ya es eso, bueno, trabajar en distintos mercados, oficinas en Madrid, en Barcelona, ¿no? O sea sí, tenemos 4 oficinas en Girona, Barcelona, País Vasco y Madrid. Y sí, cuesta mucho. El desafío más importante para la gestión de la empresa es el personal, ¿no? Cómo gestionar las personas. Es lo más complicado. Totalmente. Me lo aplico. Bueno, después de más de 6.000 eventos, ¿qué te sigue emocionando? Lo que más me emociona a día de hoy es una persona con una guitarra en un rincón sin demasiada luz. Y haciéndome llorar. Para mí es el concierto perfecto. Y eso se llama Jero Romero. Para mí es la cúspide de lo que... donde acaba todo y donde empieza todo es en un concierto de Jero Romero en el Teatro del Barrio. Para mí es la situación ideal y perfecta. Te iba a preguntar qué tiene más poder ahora mismo en la industria, si promotores, artistas o plataformas. Creo que me has contestado, ¿no? Al final las canciones, ¿no? Totalmente. Y los artistas. Las canciones son imparables. Por suerte. Y no se pueden hacer fórmulas químicas para las canciones. Aunque a veces funcionen, no siempre funcionan. Totalmente. Bueno, si tuvieras que empezar hoy desde cero, ¿qué harías diferente? Si tuviese que empezar de cero, intentaría estudiar inglés, mucho inglés. Sobre todo mucho inglés, y intentaría tener nociones de economía y de administración. Creo que son 2 cosas muy importantes. A veces pienso que lo de economía y administración no sé si me gusta tanto, porque luego hubiese hecho la mitad de las cosas, pero el inglés sí que lo tengo clarísimo. Totalmente. Para mí es una espina clavada lo del inglés, no haber aprendido antes, o ahora hablo... regular, mal, pero lo hablo y no tener vergüenza. Pues nada, muchísimas gracias, Pau. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Te emplazo a la próxima unas cañas, que hemos hablado también. Unas cañas. Ahí continuaremos todas. Así que nada, muchísimas gracias. El ahorita madrileño. El ahorita madrileño. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con Tú me induces al mal, de Un pingüino en mi ascensor. Adiós. Se me habría ocurrido quemar a lo bonzo a la nieta del vecino. Nunca lo hubiera hecho por propia iniciativa. ¿Acaso me crees capaz de una crueldad tan excesiva? Hipnotizado por tu mirada, me convertí en un juguete de tu colección, al servicio de tu mente malvada. Sembraba el pánico y la destrucción. Dime por qué, tratas de convencerme de cosas que no, cosas que nunca he querido hacer. Tú me induces al mal. No se me habría ocurrido llenar la bañera de anacondas. Nunca lo hubiera hecho por propia iniciativa. ¿Acaso me crees capaz de una crueldad tan excesiva? Yo no habría atropellado a la anciana que cruzaba el paso de cebra.